Una alegría poder comenzar este retiro del año 2020, un año que va a quedar en el recuerdo de todos nosotros por las experiencias nuevas y únicas que estamos viviendo. Tiene que ser un tiempo este retiro, esas horas que dediquemos, de un encuentro profundo con nosotros mismos y con Dios. Por eso comenzamos implorando la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que silencioso, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad, que es la voluntad del Padre. Pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Comenzamos entonces con nuestra primera meditación. Está titulada Vivir en la seguridad divina de la confianza. Como introducción, quisiera recordar que en la segunda carta a la iglesia de Corinto, el apóstol San Pablo hace una afirmación que se podría traducir de la siguiente manera: el amor de Cristo no nos da respiro. También nosotros podríamos decirla. Desde que comenzó la cuarentena hasta ahora, de alguna manera tampoco hemos tenido respiro. La cuarentena obligatoria significó una gran alteración en nuestras vidas. Se suspendieron las celebraciones litúrgicas, se cerraron los templos, las reuniones y los encuentros religiosos se prohibieron. Por otra parte, los medios nos han saturado y nos saturan de noticias sobre la pandemia. No es una percepción, es una certeza de que la inseguridad crece. La crisis económica que se avecina va a ser muy grave. Los niños y los jóvenes sin ir a las escuelas y los colegios. En fin, es una larga lista de alteraciones. Sacudidos como estábamos por todo esto, nos sorprendió el artículo sobre el padre Kentenich de la historiadora alemana Alexandra von Teufenbach, con acusaciones de índole moral. Por otro lado, constatamos diversas reacciones de los miembros de la familia de Schoenstatt sobre este tema. Algunos quedaron consternados, otros enfadados porque no sabían nada, otros inquebrantablemente fieles. Fuimos conmovidos. En fin, en un tiempo confuso, concluimos que se sumaron tantas confusiones. Por eso, con razón, podemos decir con San Pablo, no se nos da respiro. Con frecuencia, el padre Kentenich, a su regreso del exilio, alentó a sus hijos espirituales a ir a la historia de la familia de Schoenstatt, a conocer la historia de la familia. ¿Por qué? Porque él decía que en esa historia
vamos a encontrar respuestas a los desafíos de este momento de nuestra vida. Como ejemplo, a lo largo de la década de 1930, en los retiros y jornadas que el padre Kentenich predicó, se esforzó por preparar a la familia a fin de que resistiera lo que él llamaba el huracán nacional socialista. Toda una serie de expresiones que hoy también usamos nosotros, angustia, desvalimiento, desprotección, inseguridad, etc., el padre Kentenich la resumió en una única palabra: descobijamiento. La experiencia existencial y agobiante de estar descobijados. El padre responde con una frase conocida, diciendo que hemos de pedir la gracia y también esforzarnos por vivir en la seguridad divina de la confianza. Es decir, no fundar la seguridad de nuestras vidas en nosotros mismos solamente, sino fundarla primordialmente en Dios. Por eso cita el Salmo: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Él es la defensa de mi vida. Vivir en la seguridad divina a la luz de nuestra espiritualidad de alianza supone acceder a la gracia del cobijamiento interior, es decir, a la gracia de ser como niños y a la gracia de vivir a la luz de la fe práctica en la divina providencia. La gracia del cobijamiento es el primer don de María en sus santuarios de Schoenstatt. Entrar al santuario es entrar en lo que San Juan llama el regazo del Padre, cuyo sacramental humano es María, es el santuario. María y el santuario son sacramentales del regazo de Dios Padre. Entrar al santuario es ser acogidos por María, es experimentar un amor que nos acoge y contiene tal como somos, sin preguntas, sin protocolos, hoy diríamos sin barbijos, tal como somos. El Hijo de María, el Hijo de nuestra Madre tres veces admirable, no debiera saber del desamparo, no debiera saber del descobijamiento, porque tiene a María como madre, es decir, tiene a María como hogar, tiene al santuario como hogar. El gran pedagogo suizo, Pestalozzi, afirma que el hombre es un ser vinculado a un nido. En esta línea es de sumo interés recordar esta afirmación del padre Kentenich. Todos los nidos que no se llaman Dios son sencillamente inútiles. Los nidos que no son Dios no tienen larga duración. Es muy fuerte la frase, pero es muy real también. Estas palabras significan que todo nido que no sea un sacramental de Dios y por lo tanto esté unido a Él, es un nido y un cobijamiento efímero. Es así que el padre Kentenich, percibiendo las nubes de tormenta que había en el horizonte de Europa, afirma:
Este es el tiempo para presentar a Dios como al Dios bondadoso y omnipotente. Hoy todo clama por Él. Este es el tiempo propicio. Por eso el Padre ve en las conmociones de su tiempo una oportunidad, una gran oportunidad. Y lo dice de esta manera: el hombre debe sentirse desamparado si no cesa su crecimiento. Si no hay desamparo, cesa el crecimiento del hombre. Las condiciones naturales para este descobijamiento se presentan hoy en día con mucha más fuerza, ya que el tiempo actual arrasa con todo lo que es superficial. Luego, nuestro Padre hace referencia a una realidad que no siempre captamos adecuadamente y por lo tanto no sabemos cómo situarnos a menudo frente a ella. Se trata del tema de las contradicciones y la inestabilidad de la vida. Contradicciones e inestabilidad de la vida. Lo va a decir así: la vida transcurre llena de contradicciones. Siempre hay algo que no está bien. La contradicción reina hoy en el mundo. Pensemos en la situación económica, en la situación política y religiosa. Por eso mismo, dice, la vida es inestable. Se asemeja a una criatura caprichosa. Es como cuando creemos haber terminado un problema, dice, y ahí nomás llega otro. No tenemos respiro. Pero el padre Kentenich dice que el no tener respiro es una de las genialidades de la pedagogía divina, para hacernos crecer, para hacernos madurar, para hacernos alcanzar la plenitud. No tenemos respiro, por eso mismo que necesitamos la gracia del cobijamiento interior. Agrega el Padre que cuanto más claramente veamos el fondo de todo esto, tanto más comprenderemos la necesidad de ser totalmente niños ante Dios. Las contradicciones y los desamparos de la vida nos muestran una gran ley. El hombre necesita estar amparado y también experimentar el desamparo para que busque el cobijamiento que le falta. Es por el desamparo que el hombre debiera anhelar y buscar el amparo. Esta fue la experiencia del hijo pródigo. El hijo pródigo estaba en casa, en la casa de su padre. Tenía amparo, tenía todo lo que necesitaba, pero no se hallaba a gusto y se fue. Se fue y despilfarró años de su vida hasta que termina en un chiquero cuidando cerdos. Y estando en el chiquero cuidando cerdos, anhela el cobijamiento que había perdido y decide volver a la casa de su padre. Por eso el padre Kentenich habla de que el desamparo nos hace buscar el amparo, pero no cualquier amparo, sino el amparo duradero, el que tiene futuro, no el caduco, que hoy es y mañana no es. Por eso el Padre ilumina esta realidad diciendo lo siguiente: ¿cuál es la finalidad del desamparo, de la experiencia de desamparo? Es volver a encontrar el cobijamiento en una filialidad absoluta. Dios nos educa para que nos hagamos como niños. Simplemente no podemos vivir sin la filialidad.
el sentido del desamparo es conducir a un alto grado de filialidad sencilla. En definitiva, el nido del cual estamos hablando es el Padre. El Padre es la casa de Jesús. Esa casa de la cual Jesús dijo que había lugar para todos. Y es por esta realidad existencial que el Padre nos conduce a una de sus grandes experiencias espirituales, la fe práctica en la divina providencia, como un camino seguro de poder vivir hondamente el amparo, hondamente el cobijamiento. Hay un texto del Padre de 1937 que es luminoso sobre el tema que estamos tratando. Dice así: el hombre puede reflexionar, calcular, tomar precauciones, organizar, pero de la noche a la mañana todo se puede derrumbar. Desde el punto de vista de la vida moderna, casi no existe una motivación más hermosa para la fe práctica en la divina providencia. El alma de nuestra alma schanstatiana es un esperar y confiar ilimitados en la divina providencia. Esta fe en la providencia tiene para nuestro Padre Fundador un camino paradigmático. Es la Madre 3 veces admirable. ¿De qué se trata? Se trata de lo que podemos llamar el modo orante de María. Es el evangelista Lucas quien nos recuerda este modo orante de María. Por ejemplo, cuando Jesús niño se queda en el templo y sus padres lo reencuentran después de 3 días, su madre va hacia él y le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús, ¿qué les contesta? Porque me buscaban. ¿No saben que tengo que estar en las cosas de mi Padre? María y José quedaron perplejos, no entendieron la respuesta. San Lucas escribe lo siguiente: ellos no comprendieron. Su madre guardaba todo esto y lo meditaba en su corazón. He aquí el modo orante de María. He aquí el modo orante para vivir la fe práctica en la divina providencia. No rechazar los sucesos, no rechazar los sucesos que nos cuestan, que nos duelen, que nos desencajan, que nos desacomodan, no rechazarlos, darles un lugar e intentar interpretarlos en un diálogo con Dios. No podremos hacer de la fe práctica en la providencia un modo de vida, un modo de orar, si no lo aprendemos de María. Si no aceptamos recibir lo que vivimos, darle un lugar en nuestro interior y orarlo. Sin orar la propia vida, sin orar los sucesos que acontecen en nuestro entorno, no encontraremos a Dios en nuestra vida, sino que marginaremos a Dios de la vida y la vida se nos va a hacer incomprensible. Este orar la vida es el modo de discernimiento con y por el cual ha nacido y crecido Schoenstatt. El Padre Fundador tiene afirmaciones que conmueven. ¿Por qué? Por la absoluta seguridad con que las dice. Esto que él dice brota de su experiencia más profunda. 2 textos les quiero leer. El primero dice así: ¿qué es la familia
por consiguiente, una obra e instrumento extraordinario en manos de la Santísima Virgen. La familia es hija de la providencia. ¿Qué fuerza edificó la familia? Siempre una fe viva en la providencia. Y el segundo texto es un poquito más largo, pero es muy adecuado para el tiempo actual, para lo que estamos viviendo hoy. Dice así: ¿por qué Dios lanza siempre de nuevo a nuestra familia a ese estado de inseguridad, a una posición de inseguridad puramente humana? Oh, si ustedes comprendieran esto. ¿Por qué incomprensiones, dificultades de parte de la Iglesia? ¿Creen ustedes que nuestra familia podría existir alguna vez sin este estado de continua inseguridad? Porque nuestra familia es hija de la providencia, no puede existir sin grandes dificultades. Ellas pertenecen a lo esencial de nuestra familia. Desde el momento en que cesaran de oponernos resistencia, algo no estaría en orden. Tenemos que preocuparnos seriamente cuando solo nos alaban. La intranquilidad exterior no nos debe intranquilizar interiormente. ¿Por qué Dios quiere el continuo descobijamiento humano? Para que la familia permanezca unida conscientemente en su origen, para que la familia tenga siempre puesta su última esperanza en Dios y en su Santísima Madre. Me parece un texto luminoso, pero es un texto que hay que rezar. Y es un texto también que tendríamos que poder leerlo en primera persona. ¿Por qué tengo dificultades? ¿Por qué siempre me están zarandeando? ¿Por qué esta problemática que siempre me acompaña? Pero el por qué supone la capacidad de ir a una respuesta. Y la respuesta la vamos a encontrar solamente en el modo orante de María, en íntimo diálogo con Dios de todo aquello que conmueve nuestra vida. El padre Kentenich, hablando del tema de la providencia, hace referencia a lo que llama una de las páginas más bellas de la literatura evangélica. Es aquella, dice, en la que Jesús enseña a las gentes sencillas por qué han de confiar en el Padre Dios. Comienza diciendo Jesús: no andéis agobiados por la vida, no andéis arrastrando los pies por la vida, no andéis quejándoos por la vida. Será bueno preguntarnos cómo estamos andando nosotras hoy por la vida, en este momento, en esta pandemia y en esta situación que se nos da a vivir. A seguir, recuerda el padre Kentenich, Jesús les pone ejemplos de una enorme evidencia. Dice así: fijaos en las aves del cielo, no siembran ni siegan, no tienen despensa ni graneros, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Y cuánto más valen ustedes que los pájaros? Fijaos cómo crecen los lirios, ni hilan ni tejen. Sin embargo, ni Salomón, en todo su esplendor, se vistió como ellos. Dios que los viste, ¿no hará mucho más por ustedes? El Padre se fascina con estos dos textos de Jesús, porque estos dos textos tienen dos elementos fundamentales. Hace falta corazón de niño para entenderlos y hace falta una confianza en la providencia para vivirlos. Jesús
no nos inculque el camino del pasivismo. Si vivimos en alianza, hemos de saber tomar iniciativas, buscar soluciones, ser creativos, pero sin agobios y sin angustias. No estamos solos, la aliada está con nosotras. La fe práctica en la divina providencia, tal como la entiende nuestro Padre, es una inmensa actividad y creatividad. Actividad y creatividad que no debiera tensionarnos. El nuestro ha de ser un hacer sencillo, optimista, porque el cristiano, saben, nunca pierde, siempre gana. Gana aunque pierda, porque aprende incluso perdiendo, y aprender es crecer. La vida de María fue una vida vivida en la fe práctica en la providencia. Su aprendizaje consciente, por así decirlo, comenzó en la Anunciación y terminó en la Asunción. María fue la mujer que supo elaborar las contradicciones de la vida. Por eso pudo vivir lo que el padre Kentenich llama una fe invicta, una confianza inquebrantable en ese Dios que la guiaba de maneras incomprensibles. Recuerdo un profesor de Biblia que solía decirnos en el aula: terminen con la manía de querer comprender todo a Dios y sobre Dios. Terminen con la manía. ¿Qué quería decir eso? Dios es más grande, Dios nos supera. Somos pequeños ante Dios, pero es un Dios amor. Aceptemos la incomprensibilidad de sus actos, de su voluntad, pero confiándonos en Él. María supo aceptar y asumir la insondable incomprensibilidad de Dios. Por eso, porque aceptó no comprender, porque aceptó esperar para comprender, ella fue libre, alegre y arriesgada. No fue paralizada. El padre Kentenich supo vivir con inmensa sencillez esta realidad. En él está el ADN de María, en quien la palabra de Jesús se hizo carne. Recordemos, no anden agobiados por la vida. Esa confianza inquebrantable, ese vivir en la seguridad divina de la confianza, se manifiesta en Dachau, en Milwaukee, en el enfrentamiento con la Iglesia. Vivió de manera superlativa la máxima de Santa Teresa de Ávila: que nada te turbe, que nada te espante, solo Dios basta. Cuando al final de su vida regresó a Schoenstatt, tenía claro el padre que hacía falta cambios, adecuaciones en nuestra familia. Le preguntamos si él haría los cambios y respondió: no tengo fuerzas ni tiempo, pero la obra no es mía, es de la Santísima Virgen. En su momento, ella suscitará los instrumentos adecuados para los cambios necesarios. Una de sus oraciones favoritas, que el padre usaba como una jaculatoria algo larga, fue lo que llamamos la oración de la confianza. En un encuentro con él nos dijo que la rezaba cada día y varias veces al día. Con esto nos enseñó que orar es reposar en Dios, confiar en Dios y confiarse a Dios. Lo que enseñó, lo hacía. Para mí el Padre fue un monumento del amor confiado. Por eso fue un monumento del amor audaz, creativo, gozoso. Este ha de ser también nuestro camino. Por eso las invito a rezar juntos
En tu poder y en tu bondad fundo mi vida. En ellos espero confiando como niño. A ti, Madre, y a tu Hijo, en toda circunstancia, creo y confío ciegamente. Amén.